Buen día para todos, mi nombre es Auret Larrada y junto con mis compañeras Chauni Bermúdez, Andrea Medina, Nancy Cruz y María Alejandra Trejos hablaremos un poco de lo que es el modelo cognitivo. Modelo cognitivo, definición. Primero empezaremos por sus orígenes. Hacia los 50 años se cristalizó el nuevo enfoque, el cognoscitivismo o psicología cognitiva. El modelo cognitivo se basa en el pensamiento que explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. Se sustenta el aprendizaje como un proceso donde se modifican los significados de manera interna. Estas modificaciones las provoca el individuo. El modelo cognitivo se encarga de estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda, explorando las capacidades de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta, centrando su atención en el papel cómo elabora, cómo crea y cómo interpreta la información el hombre o el sujeto pensante, resaltando así su preocupación por el desarrollo de las habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Segundo, autores del modelo. Bueno, la psicología cognitiva comprende además ciertos autores, teorías y escuelas precursoras como la de Hernán Ebbinghaus, Alfred Binet, la teoría del desarrollo psicogenético de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky y la escuela de Würzburg. En torno a todos estos aspectos se realiza un análisis de la contribución de estas disciplinas en el proceso de institucionalización de la ciencia cognitiva durante mediados del siglo XX, lo que comprende la fundación de sociedades, de centros de investigación, la publicidad de libros y revistas especializadas, y muy particularmente podemos también mencionar la organización de eventos científicos como el Simposio de Easson y el Simposio de la Teoría de la Información en 1956, considerado como el evento funcional de la psicología cognitiva. Y hablando un poco de los supuestos teóricos, dice que considera a la persona como un agente activo. El individuo es un agente activo e intencional en este proceso de interacción. Por parte de la persona, los factores cognitivos son los más determinantes y más importantes de la conducta. Este otorga ciertas variables cognitivas, que son la memoria, la atención y la percepción, un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. Bueno, si bien sabemos, la memoria es de gran importancia en nuestra conducta, debido a que esta nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones, conceptos, sensaciones y en definitiva, también todos nuestros estímulos que en algún momento pues hemos llegado a experimentar. Por otro lado, la atención nos hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que nos ocurre a nuestro alrededor o a nuestro entorno. Y la percepción, por otro lado, es esa imagen que se forma con ayuda de la experiencia y las necesidades que resulta de un proceso de selección, organización e interpretación entre nuestras sensaciones. Bueno, mi nombre es Chauni Bermúdez y hoy les voy a hablar sobre las variables que estudia o tiene en cuenta en el proceso de la evaluación. Bueno, estudia la siguiente: variables cognitivas. Esto es el conjunto de factores personales, los cuales influyen en el aprendizaje de una lengua, que ha sido clasificada tradicionalmente en dos variables, que es la cognitiva y la afectiva. La variable cognitiva es la que comprende, por un lado, las capacidades racionales y también como la inteligencia o la memoria, y por otro lado están los procesos mentales. Entonces, tales como el análisis, la síntesis y la introducción o la educación. Bueno, pasamos a la parte de las estructuras. Las estructuras cognitivas son las que son comprendidas como un proceso mental. Entonces, aquí las personas emplean el poder para poder entender la información que reciben. Entonces, la estructura cognitiva, esto lo que permite es la organización de dicha información, de tal manera que la persona pueda
entender, aprender y comprender la información. Es decir, que de esta manera la estructura cognitiva está vista como ese conjunto de ideas que tiene la persona acerca de un determinado área del conocimiento y de su organización mental. Bueno, pasamos a la parte de los procesos cognitivos. ¿Qué ocurre aquí? Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que se realizan en el cerebro para procesar esa información. Entonces, estas operaciones que ocurren en el cerebro trabajan con la información que la rodea. Igualmente que la almacena y la analiza para tomar las decisiones importantes o correspondientes que se deben hacer. Bueno, esta influencia en la conducta, lo cual convierte fundamentalmente para la adaptación al medio social y a la supervivencia. Bueno, seguimos con las estrategias cognitivas. Dentro de ellas está la memoria y el pensamiento. Esta consiste en actividades y procesos mentales, los cuales están el aprendizaje que puede ser de manera consciente o inconsciente. Con ellas, ¿qué se busca mejorar? Se busca mejorar la comprensión del lenguaje, su asimilación y su almacenamiento en la memoria. Dentro de ellas está la recuperación y posteriormente cómo se ha utilizado. El estudio de este tipo de estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que las personas comprenden el mundo en el cual los rodea y así aprenden desde su experiencia y a resolver sus problemas. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. A continuación les explicaré cuáles son los objetivos de la evaluación psicológica dentro del modelo cognitivo. Principalmente se centra en detectar, descubrir cuáles son esas falencias o esas patologías que existen dentro del proceso de desarrollo cognitivo del paciente. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, el traumatismo cráneoencefálico, la esquizofrenia, la demencia, son fallos en el deterioro de la cognición del paciente, que por tanto esto va a verse reflejado negativamente de alguna manera en su conducta. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la evaluación psicológica? Es conocer y cuantificar en términos accesibles la conducta del paciente. Y es tan importante que si no se realiza de la manera adecuada, el terapeuta jamás podrá saber cuáles son los resultados del paciente o tal vez se dé una respuesta errada. Método que utiliza la metodología experimental. Bueno, la experimentación corresponde a la fase del rechazo y la revisión. El resultado de un experimento se pone a prueba y hay que resaltar dos grandes aspectos. El primero es que una teoría nunca puede ser verdadera, sino que puede ser mejor. Y luego, en segundo lugar, tenemos en cuenta para contrastar una hipótesis se requiere de una recolección de datos entre estas. En la observacional, en el campo de la evaluación psicológica, se puede llegar a plantear incontables contextos en los que se puede surgir diversas conductas, que están proporcionando una amplia variedad de información que se puede recoger con el fin de analizarse y comprobarse. Existen distintos tipos de instrumentos, tales como pruebas, herramientas o test. Cada una de ellas tiene una función que va en torno a medir de manera ya sea cuantitativa o cualitativamente el nivel de cognición del paciente o en su defecto si éste tiene algún problema cognitivo. Ámbitos de aplicación. En ámbitos como campo escolar educativo se trata de un método de aprendizaje que consta de varias operaciones mentales que se basan en las experiencias y en el procesamiento de la información que hace el individuo a partir de esta, con el fin de asimilar un conocimiento y así dar una respuesta. En el campo psicolingüística, el aprendizaje de una segunda lengua es gradual y está regido por procesos cognitivos del individuo
que construye sistemas intermedios entre su lengua y la que aprende, o sea, interlenguas, cada vez más próximas al de la lengua meta. Por consiguiente, está las neurociencias. La neurociencia cognitiva se aplica en toda área en que una persona, interactuando con su ecosistema, necesite optimizar sus funciones, entre ellas el área educativa y su aprendizaje de enseñanza o aprendizaje. Críticas del modelo. Como crítica del modelo tenemos una crítica o debate que se genera, que es que el modelo engloba las diversas teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas.